Muy buenas tardes, esta es Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué palo? ¿Qué palo? Hoy a las 5 de la tarde, como de costumbre, a las 5 en Bonitas Radio. Y hoy queremos empezar este en vivo enviándole un saludo y pronta recuperación al rapero filósofo del rap, como se hace llamar Vico C, que aparentemente tuvo una reacción alérgica este fin de semana a un medicamento y lo tuvo por lo menos en un coma inducido por 48 horas. Aparentemente ya ha salido del coma inducido y está recuperándose. Pronta recuperación a Vico C, que muchos recuerdos que tenemos de ese inicio y siempre se ha mantenido dentro del el escenario de la música, del rap, etcétera, como un ente bien participativo de las minorías y muy educado en el proceso este de la música que, como sabemos, redundó o evolucionó hacia el reggaetón en este momento. Recuperación para Vico C, que aparentemente está hospitalizado en Ponce. Y hoy, como diría en un live hace un momento, han reaparecido lo que yo he denominado muertos políticos. Porque aunque no son políticos electos por el pueblo, participaron en la administración del gobernador Ricardo Rosselló, sobre todo, como dije esta mañana, la secretaria por contrato, Julia Kelleher, que le encontramos dando una conferencia en Washington, D.C. la semana pasada, y todavía hace alardes de que rehabilitó el sistema educativo en Puerto Rico. Pero increíblemente, después que saliera de ese live en horas de la mañana, una fuente me envió lo que ha sido una sorpresa, por lo menos para mí, que es el comentario que hiciera Itza M. García Rodríguez, nada más y nada menos que aquel personaje que era la subsecretaria de la gobernación de esta administración y salió, si no fue despedida, renunció a su cargo en medio del escándalo del chat de WhatsApp. Y haciendo una recopilación de información, la verdad es que fue mucha gente la que se fue de la fortaleza. Pero también hay que establecer que unos se quedaron fuera de ese escenario del inner circle, como le llaman, del círculo más íntimo del gobernador Ricardo Rosselló, pero también otros pululan todavía de ese grupo. Como ustedes recordarán, toda esa investigación comienza cuando hay un liqueo de información que mis fuentes me dicen que fue del Capitolio, estrictamente de la oficina del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y el portavoz de la minoría, el senador y presidente del Partido Popular hoy, lo publicó, o sea, lo comunicó y hubo toda una fuente, un movimiento de información pública relacionado con la información que tenía Aníbal José Torres. Y esa información ubicaba a un ex director presidente de una junta de inscripción permanente en Moca, estrictamente el juez Rafael Ramos Sáez, teniendo en ese chat una participación prioritaria con relación a la información que salía de esa junta de inscripción permanente sobre los encamados, el voto de los encamados. Ahí pues hay toda una investigación, recordemos que ahí está involucrada la secretaria del Departamento de Justicia, hace un referido al FEI, precisamente de funcionarios como Itza García, porque en aquel momento ella alegó que Itza García la amenazó veladamente a través de una investigación que tenía el Departamento de Justicia del robo de una computadora de la hija de la secretaria. Todo eso se da a la vez. Así es que en aquel momento Itza García sale Rafael Ramos Sáez, que es
el único funcionario hasta este momento que fue señalado por la oficina del panel especial independiente, fue despedido de juez, era juez en aquel momento del Tribunal Municipal y dirigía, cuando ganaron la administración de Ricardo Rosselló, el Partido Nuevo Progresista, era secretario de comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Allí hubo además funcionarias como Yesenia Díaz, que participó de ese chat y también en aquel momento, en el 2018, era funcionaria de la Fortaleza. También estuvo el tercer vicepresidente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, Joaniel. Otro funcionario que salió, pero no está involucrado en el chat, lo voy a mencionar para que entiendan por qué traigo todos los que se han ido de la Fortaleza, fue Alfonso Orona. Se fue William Villafañez Ramos. Ese sí estaba en el chat, secretario de la Gobernación. Así que todos esos funcionarios salieron, menos Alfonso Orona, salieron alrededor del escándalo del chat. Y les voy a leer lo que dijo Itza García hoy en horas de la mañana en su muro de Facebook. Dice Itza García: Facebook tiene esta habilidad para recordarte cosas en las que antes creías o patrocinabas y que con el pasar de los tiempos y las acciones te cuestionas si hiciste lo correcto. No necesariamente porque te arrepientas, sino porque no resultaron como tú pensabas. Creo que la reflexión te lleva a evaluar ese tipo de situaciones y a aprender de ellas. Por eso es tan importante y necesaria. Parece que la reflexión me ha perseguido esta semana, porque llevo días pensando qué pasaría si los exiliados nos reuniéramos un día a comparar anécdotas, cuántas verdades descubriríamos, de cuántas mentiras nos daríamos cuenta. Esa fue Itza García Rodríguez, ex subsecretaria de la Gobernación de esta administración. ¿Estará hablando Itza García del escándalo del chat? ¿Estará pensando Itza García que hay usual suspect todavía pululando en la administración de este gobierno? Que si se reúnen todos esos que han salido del inner circle, del círculo íntimo, habrían mentiras, nos daríamos cuenta, se darían cuenta ellos de esas mentiras. A mí me llamó poderosamente la atención el mensaje, porque yo creo que una de las cosas que está pasando por estos días es que se está perfilando con quiénes se va a quedar el Partido Nuevo Progresista de cara a las elecciones del 2020 y con quiénes no va a contar. Pero con esa gente que no se cuenta, pasan este tipo de cosas. Porque si hay algo bien claro dentro de la cultura de la política partidista, y de eso no se salvan los partidos de minoría, es que todos son como una claque. Pero en el caso de los partidos de mayoría, obviamente, tienen más amplitud a manejar esos grupos que finalmente están con el que se tira o no están con el que se lanza. ¿Están con el candidato a la gobernación o están con el comisionado residente? No olvidemos que el Partido Nuevo Progresista, que está hoy en el poder en Puerto Rico, tuvo una primaria entre Pedro Pierluisi y el gobernador en este momento, Ricardo Rosselló. La ganó Ricardo Rosselló. Y esa gente que estaba con Pierluisi, aunque están más o menos en las entrañas de esta administración en este momento, siempre tienen sus diferencias, porque así es que funciona ese entramado de la política partidista que yo he señalado y creo que es menester decir que tanto daño le ha hecho a la función pública en Puerto Rico. Y esas palabras de Itza García voy a publicar cuando termine este en vivo, esta parte de qué palo, lo voy a publicar. Hay que tenerlo bien presente y
como siempre les digo, pónganlo en la nevera. Sáquenle una foto, escríbanlo y pónganlo en la nevera, porque esto va a traer cola. Es de esas cosas que no pasan por debajo del radar necesariamente. Y que obviamente en el trabajo que una hace, para seguir tratando de establecer quién es quién, qué se hace, desde dónde se hace, cuáles son las repercusiones que pueda tener esto en la política pública, yo creo que es necesario tenerlo ahí, tenerlo presente y sacarlo. Esas no son gente que, como dicen en Country Club, se quedan da. Si le hizo daño, si entiende Itza García y otros funcionarios que hay gente en este momento en el poder que le hizo daño, con eso hay que tener mucho cuidado porque son gente que tiene mucha información. Mire, para estar en ese chat había que ser de la total confianza de los funcionarios que estaban dirigiéndolo. Y eso no lo digo yo, lo dice la evidencia que transcurrió durante los meses que, como sabemos, eso empezó en marzo del 2018 y todavía estamos hablando del chat. Todavía la Secretaría de Justicia en diciembre se sometió a un procedimiento en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan porque la acusaron relacionado, la oficina del FED la acusó relacionado a ese asunto. Todavía el esposo de la Secretaría de Justicia tuvo ante sí una querella ética por una intervención que supuestamente tuvo con un testigo. Hasta el momento está exonerado de polvo y paja, como también dicen en contra de ese asunto. O sea, es un evento que es de esos que uno coloca, no nos olvidemos de esto, y que todavía puede tener cola. El asunto del chat de WhatsApp también tuvo alguna repercusión en la Comisión Estatal de Elecciones y sobre todo en Norma Burgos, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. El ex juez fue subsecretario, comisionado, perdón, no fue comisionado, la comisionada es Norma Burgos. O sea que ahí están los bandos. Tomás Rivera Schatz, un bando, no olvidemos que fue bien vocal en el asunto del WhatsApp y quería la cabeza incluso de Norma Burgos. Está la gente que sigue al gobernador Ricardo Rosselló en todos los aspectos. Quería traer eso porque esta mañana hablé de que reaparece también en las redes sociales Julia Kelleher y ahora Itza García. Cuando se termine este programa prometo poner lo que dijo Itza García. Y en otros temas, comenzó la carrera por las elecciones. Los diferentes líderes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. En el caso de los líderes del Partido Nuevo Progresista, me llama la atención como hoy el senador por San Juan, Miguel Romero, precandidato a la alcaldía de San Juan por ese Partido Nuevo Progresista, de buenas a primeras saca un proyecto de ley para crear un fideicomiso para los retirados de la policía municipal. Y uno dice, caramba, es que nos hemos olvidado que Miguel Romero fue el secretario del Trabajo que ejecutó la Ley 7. No es equiparar ley por ley, pero es que el que ahora dice que hay que hacerle justicia a los policías municipales retirados fue el que provocó que por lo menos un 30% de la plantilla de servidores públicos en aquel momento de la Ley 7 en el 2009 se eliminara del gobierno de Puerto Rico. Que creara, desde ese momento estamos viendo las consecuencias del desempleo en Puerto Rico. No estoy diciendo que eso es lo único que provoca el desempleo, pero definitivamente fue un hoyo profundo en la plantilla de trabajadores públicos. Y hoy Miguel Romero dice que va a provocar que haya un proyecto de ley para crear un fideicomiso para esos policías municipales.
solamente el dato. Y yo digo que empieza la carrera, porque esta mañana no había salido la noticia de Miguel Romero. Esta mañana decía yo que ya se estaban colocando, ya uno sabía por dónde venían los diferentes líderes de ambos partidos de mayoría con relación a las elecciones del 2020. La semana pasada vimos como un gobernador de Puerto Rico le dijo al país en un mensaje que se vayan todos detrás de él a hacer una expresión multitudinaria para evitar o en contra o enviarle un mensaje a la Junta de Control Fiscal en contra de lo que va a pasar con las pensiones de los puertorriqueños, de los pensionados en Puerto Rico. Díganme si eso no es un indicio de ese intento que tiene el gobernador de Puerto Rico de alegar que está del lado de los pensionados cuando en el 2017 supo lo que iba a pasar con las pensiones y hasta el día de hoy, 2 años más tarde, no ha hecho nada. Me parece que se está posicionando. Ya hablamos de Miguel Romero. Es interesante que Tomás Rivera Chats está muy callado. Siempre que hablo de lo callado que pueda estar Tomás Rivera Chats, como de el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, llamo la atención de que no olvidemos que por ahí hay una amenaza del negociado federal de investigaciones, el FBI, y de la Fiscalía Federal, que están investigando la existencia de fantasmas en el Capitolio. Así es que no sé si el silencio está relacionado, pero yo pensaría que está relacionado. Además de esos políticos, vemos a una minoría del Partido Popular Democrático que hace como 2 o 3 semanas hablamos de la poca visibilidad de fiscalización o la poca fiscalización en sí mismo que estaba teniendo el Partido Popular como partido de minoría. Y ahora, en la última semana, hemos visto que ese liderato se ha puesto las pilas en ese sentido. Y es que, mire, si alguien podría tener la capacidad, además de los periodistas, además de lo que nosotros tenemos que hacer como parte de nuestra función, de traerle información al país de lo que está pasando en todos sus renglones, pero en términos del escenario político, uno esperaría que la minoría haga ese trabajo de fiscalización. Vimos al Partido Independentista Puertorriqueño a través de Dalmau en el Senado siendo muy puntual con relación al mensaje del gobernador. También vimos al presidente del Partido Popular, senador José Aníbal Torres. Pero es que el asunto de los drones fue un tema que trajo José Aníbal Torres igualmente y se lo dio a un periódico de circulación general, la información. Si están provocando hacerlo más continuamente, pues la verdad es que están haciendo lo que anteriormente, hace muchos años quizás, nosotros veíamos de las minorías. Y yo no hablo de las minorías demagógicas, de las minorías que asumen un discurso de fiscalización, como hoy escuché, aunque ella es mayoría en este momento, a la vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos, hablando de cuándo la Junta de Control Fiscal va a ir en contra de Aníbal Acevedo Vilá como un exgobernador que emitió deuda. Yo hablo de la fiscalización a los que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, cuando eran minoría, líderes del Partido Nuevo Progresista, como fue el ex gobernador Carlos Romero Barceló, como fue en el Senado de Puerto Rico Miguel Hernández Agosto, un Ángel Viera Martínez del Partido Nuevo Progresista, un Severo Colbert en el Partido Popular Democrático. O sea, ese nivel de fiscalización de la búsqueda de lo que supuestamente quieren esconder los de mayoría, que los de minoría empiezan a visibilizar. Déjenme hacer un
detenerme un momento porque Georgie está diciendo algo. Poca visibilidad, qué generosa eres. No han sabido ser partido en oposición fiscalizador. Eso es lo que dice Georgie. Yo realmente creo que sí que tienen un problema de eso. Y comparado con esos otros momentos en la historia que vimos un Partido Popular fogoso, que vimos un Partido Popular organizado hacia la fiscalización, eso no lo hemos visto en este cuatrenio. Y yo creo que vale la pena debatirlo. El otro día Luis Vega Ramos no pudo estar con nosotros. Se me ha hecho difícil contactarlo nuevamente para que hable del asunto porque él fue crítico el otro día con relación a eso, pero él es parte de esa minoría también y es un poco lo que queremos hablar con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que finalmente pasa a nivel de organización que no hay una estructura hacia eso? Mucho se ha hablado públicamente de los problemas económicos que tiene el Partido Popular, pero ahí están los legisladores de minoría, ahí están los legisladores con mucho que me imagino que será poco lo que tienen de presupuesto, a juzgar por cómo tratan siempre los presidentes de mayoría a esos partidos de minoría y a esos legisladores de minoría. Pero con relación a los drones, salió Aníbal José Torres, le dio la información a primera hora y finalmente vimos el sábado una comunicación de un senador representante de distrito, como es Connie Varela por el área este, en Caguas específicamente, dándole un seguimiento diciendo que va a radicar una resolución o radicó una resolución de investigación en la Cámara, que yo pensaría que no va para ningún lado, porque sabemos lo que pasa allí en esa legislatura de mayoría del Partido Nuevo Progresista con esos intentos de venir a investigar lo que pasa con un asunto como este que, en resumen, son los drones a precio de pescado bombado. Después de eso, vemos hoy cómo el mismo Aníbal José Torres insiste en el asunto de que el gobierno sabía, o por lo menos Ricardo Rosselló sabía lo que iba a pasar con los pensionados y ahora está pidiendo que la gente se vaya detrás de él. Así que parece que se están organizando. Yo siempre digo que lo más importante que debe pasar a nivel público es que todos tengamos la información necesaria para tomar decisiones de quién está haciendo qué, con el permiso de quién, porque se supone que en una democracia seamos los constituyentes los que les demos permiso o aprobemos lo que están haciendo los políticos o el gobierno de turno, que finalmente son políticos electos, con el dinero del pueblo, y más en este momento que Puerto Rico atraviesa por una de sus peores crisis socioeconómicas. Si los periodistas vamos a seguir haciendo el trabajo, mire, yo estuve hoy en una agencia de gobierno que me voy a reservar por ahora el nombre de la agencia. Yo vi allí a compañeros que conozco, que son compañeros de una gran valía profesional, que son compañeros que hacen su trabajo día a día en periódicos de circulación general en este momento. Como les digo, profesionales que yo sé que tienen un gran compromiso con el país y un gran compromiso con el oficio. Y las historias son de horror de lo que está pasando en las diferentes redacciones. El nivel de incertidumbre de si hay o no trabajo, de si hay o no estabilidad de trabajo. El nivel de censura. También escuché de lo que yo me quejo todos los días con ustedes, y es que más que una queja, yo quiero ponerlo y dejarlo al descubierto. El gobierno de Puerto Rico no solamente desde sus estructuras de oficinas de prensa, desde sus estructuras de la Fortaleza, la oficina de comunicaciones y oficina de prensa de la Fortaleza, no solamente le niega información pública a Bonitas Radio, es a todo aquel y aquella periodista que se atreva en buscar una información que puede tener un problema para el gobierno de Puerto Rico. A ese nivel estamos hoy. Así es que si hay compañeros o hay medios que usted cree
pero mira que no hicieron la pregunta, pero mira que no salió, pero mira que eso que estamos viendo en otros medios alternativos no sale en los medios tradicionales. Créame, hay un serio problema ahora mismo de esa relación que hay entre los periodistas y las fuentes que cubren y la relación que puede tener el periódico en su capacidad comercial. Y yo no estoy diciendo que dejen de ser comerciales. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo trabajé en 2 periódicos en este país que eran comerciales cuando yo hacía investigaciones tan terribles como la del Departamento de Educación, que le costó mucho al gobierno de Pedro Rosselló, y a mí me dejaron hacerla. Así que no estoy diciendo que una cosa va por aquí, la investigación va por aquí y la cobertura y el asunto comercial de vender o no vender, de hacerlo sustentable o no hacerlo sustentable, van por otro lado. Eso se puede conciliar, pero claro. En este momento parecería que los directivos, las personas que dirigen los medios de comunicación en Puerto Rico, no están viendo la balanza. Así es que yo insisto en que lo más importante es que podamos seguir en esa búsqueda de la información, de las verdades, de lo que nos define como periodistas y como medios de comunicación, que es traerle la información a ustedes y que ustedes decidan, que ustedes la tengan toda. Y antes de seguir al último tema que quiero traer, que es el glifosato y el último desarrollo con relación a ese tema y el secretario de Agricultura, tengo que darle una súper bienvenida a Brendita y a Talin, que están en Boquerón haciendo de las suyas con el nuevo Festival Parada de Boquerón de la comunidad LGBT. Bienvenidas a Bonita Radio, bienvenida a Talin, porque Brenda siempre está por ahí. Bienvenidos y bienvenidas, y espero verlas y estar por allá presente haciendo algún tipo de cobertura de lo que va a pasar en ese festival. Y lo último que tengo que decir es que el secretario de Agricultura, como ustedes saben, dijo que el uso del glifosato, eso no envía ningún problema, que él lo usa en su casa. Y que, pues, mire, que ahí, que es eso de que da cáncer. Que eso no puede ser. Pues mire, la justicia europea, el Tribunal de la Unión Europea, obligó a desclasificar los informes sobre la peligrosidad del glifosato. ¿Por qué es importante esto? El glifosato está permitido en 160 países, porque si usted no lo sabe, Monsanto tiene mucho para cabildear y seguir distribuyendo su producto, que es doméstico, ¿verdad? Un plaguicida que utilizamos, bueno, yo no lo utilizo, pero lo he visto y contiene el glifosato. Lo más importante es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los estudios sobre la posibilidad toxicidad del glifosato, la posible toxicidad del glifosato, tienen que ser públicos. La Corte de Luxemburgo rompe así el velo de oscuridad que rodeaba a los informes sobre el herbicida más usado del continente, vetados a la consulta por la Autoridad de Seguridad Alimentaria. 4 eurodiputados ecologistas y un investigador habían solicitado sin éxito tener acceso a esos papeles. ¿Qué quiere decir? Mire, ellos negaron los papeles, los había negado ya la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, porque Monsanto y otros alegaron el famoso secreto que podía ir contra su capacidad comercial. Está diciendo el tribunal: el glifosato, un producto químico utilizado en los plaguicidas, es legal y fue declarado como no cancerígeno por la EFSA, el organismo de seguridad alimentaria europea, pero la sospecha sigue acompañándole. En el 2015, el Grupo de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud alertó de sus probables efectos cancerígenos, pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo, aunque sin unanimidad. Eso es, mire, hay que ver dónde cabildearon, cómo cabildearon, quiénes están y quiénes no están, para saber. Así que la Unión Europea le extendió a finales del 17 la licencia durante otros 5 años con el apoyo de 18 socios comunitarios. 9 votos en contra, entre ellos Francia, y una abstención. En la sentencia actual, la de hace 2 semanas,
Los jueces anulan las resoluciones de la EFSA que impiden el acceso a los estudios. Lo justifican argumentando que el derecho del público a tener información sobre las consecuencias del glifosato para el medio ambiente y la salud es más importante que la protección de datos sensibles. Y esta cita: una institución de la Unión que tramita una solicitud de acceso a un documento no puede justificar su negativo o divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica. Mire, cuando yo leí eso pensé en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en todo lo que nos ha negado el Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación a los documentos públicos. En todo lo que en este momento luchan organizaciones periodísticas como el Centro de Periodismo Investigativo con relación a información pública de quién es quién en la Junta de Control Fiscal y cuáles son sus conflictos de intereses, de quién es quién en los procesos de contabilidad del Departamento de Hacienda que no hacen ni público los informes financieros ni el presupuesto. Hoy el gobernador dijo que los iba a hacer público próximamente. ¿A quién creerle? No sabemos. Todo esto mientras el secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores Ortega, le dice al país que no importa, que no pasa nada, que todo va a estar bien, que él lo use en su casa. No sé, cada vez que yo escucho a un funcionario público hacer esas manifestaciones, pido otra vez que nunca se me olvide y que yo pueda tener acceso a esta información eventualmente, cuando algo pase, que tenga que volver a refrescarlo. Pero el tiempo, llegó el momento de tenerme que ir hasta mañana, porque mañana es otro día. A las 5 de la tarde, Bonita Radio continúa en este en vivo de ¿Qué Palo? Y recuerde, como hemos dicho en la página de Bonita, el periodismo te pertenece. Coopera para que podamos seguir haciendo este trabajo tan importante. Bonitaradio.net, allí a mano derecha va a haber todas las oportunidades que tiene de donar, y es importante para seguir haciendo y produciendo este buen periodismo, en lo que convencemos a esa gente que está allá afuera, que quiere también un buen periodismo, a pautar y hacer costo efectivo este proyecto. Éxito. Recuerden que mañana a las 5 de la tarde volvemos, que también puede, lo más importante es que comparta estos contenidos. Estamos teniendo un boom, por decirlo de alguna manera, bien interesante. La gente se está informando con otros medios alternativos. La gente quiere que sean los periodistas los que le den información, los que le traigan esa información importante, los que investiguen, los que propongan, los que analicen y sobre todo que entrevisten. Éxito y hasta mañana a las 5 de la tarde.